El actual Tribunal Supremo Judicial, sus magistrados han sido elegidos en las elecciones judiciales del año pasado. Han entrado en vigencia el 3 de enero de este año. Uno entiende que al ingresar y ser elegido como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, don Romer Saucedo, podía plantear un reajuste urgente porque ustedes saben, el año pasado, el anteaño pasado y los años anteriores, la demanda de la población y también la propuesta del aparato político del país era la reforma judicial. Ante la cantidad de deficiencias en la administración de justicia en el país, entendíamos que el propósito iba a empezar urgente en recuperar su independencia el Tribunal Supremo de Justicia. Al día siguiente de haber asumido mira, me acuerdo de este dirigente del fútbol, Romer Saucedo, pero no ocurrió sino hasta pasadas las elecciones. Ustedes le han hablado, le han escuchado a Romer Saucedo hablar de reforma judicial, de recuperación de la independencia judicial antes de las elecciones, con la vehemencia con la que ahora habla. Pero sí, a la luz de los resultados electorales ya hubo un cambio en la actitud del Tribunal Supremo de Justicia. Es así que después de las elecciones del 17 de agosto, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el 22, se ha repensado la institucionalidad de la justicia, según el criterio de su presidente, Romer Saucedo. Emite el instructivo 018-2025, con el que ordena, es la firma, no sé si tenemos una copia para producción, con la firma de Romer Saucedo se instruye a los tribunales departamentales de los 9 departamentos a revisar los plazos de la detención preventiva de 3 personas en particular: de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari. De 3 personas en particular. Y no de los 4.500 reclusos que tienen esa misma situación de plazos vencidos de la detención preventiva, pero sí de estas 3 personas en particular. Y al rato, fin de semana, seguramente los jueces han debido trabajar arduamente para revisar los casos, aunque no meritaba mucho revisar, entenderán ustedes. La decisión no fue, no, se queda, no se queda. La decisión fue, salen de todas las acusaciones. Es cierto, en el caso de Yanine Áñez, uno entiende de que hubo nomás manipulación política, porque la ley es clara, ante las autoridades del rango del presidente o de los magistrados o de las autoridades de la fiscalía, amerita pues un juicio de responsabilidades. En la acusación, en el caso Golpe de Estado 1, lo que había es que Yanine Áñez había tomado todas esas determinaciones sin haber sido avalada como presidenta en 2019. Por tanto, era investigada en su condición de senadora, de ex senadora. Así argumentaron el proceso contra Yanine Áñez. Pero en el caso de Luis Fernando Camacho es otro. Él era una persona particular, si bien presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y también de Marco Pumari. Ameritaba, en caso de que hubieran incurrido en delitos, un juicio ordinario, no un juicio de privilegio como el caso de Yanine Áñez. Había ese tipo de consideraciones, pero ¿qué pasó del lunes al viernes? Lo hemos visto, azorado seguramente, los medios de comunicación, algunos, ¿cierto? No todos, y también el aparato político y la ciudadanía. ¿Cómo es que a la audiencia que llegaba Luis Fernando Camacho la resolución era libertad, detención domiciliaria? En el caso de Marco Pumari lo mismo, libertad,
detención domiciliaria. Y así han tenido que ser beneficiados por la orden, por el mandamiento de libertad en la semana. Con tanta urgencia en procesos express, los tribunales han atendido el llamado de Romer Saucedo a resolver estos casos. No para revisar si su detención fue prolongada o no prolongada necesariamente, sino para omitir las causas por las que estuvieron imputadas estas personas. Pero salieron libres. Uno no sabe si podrían resultar sentenciados o no, pero llamó la atención de que después de tantos años, 3, 4 años, la justicia de repente cambia y dice que es independiente y resuelve estos casos como si nada hubiera pasado. Este es el instructivo 018. Si nos vamos a la anterior página, querido Joaquín. Este es el 19, tengo entendido. Este es el 19. Este es el 19. Después de tantas críticas al Tribunal Supremo de Justicia, porque solamente se había ocupado de 3 casos, sacan el instructivo 19 en el que dicen, ya, vamos a revisar todos los casos. Ese es el documento que estábamos mostrando en ese instante. Pero el 18 señala específicamente los nombres de Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Y volviendo a estos casos, para conocer un poco, ya, incluso los abogados de Yanine Áñez han dicho que van a anular la sentencia de 10 años en el caso Golpe de Estado 2, que se refiere a su autoproclamación. ¿Recuerdan ustedes? En 2019, después de que renunció Evo Morales, hubo una reunión en la Universidad Católica en la que estuvieron Carlos Mesa, el representante de Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, estuvo Samuel Doria Medina, estuvo Jorge Tuto Quiroga, estuvo Waldo Albarracín del CONADE de entonces, estuvo Juan Carlos Núñez de Jubileo, estuvieron algunos embajadores de la Comunidad Europea en particular, estuvo el embajador de Brasil, estuvo el ex embajador de España, en la que definieron la elección de Yanine Áñez como presidenta por sucesión. Y uno se preguntaba, ¿qué hacen estas personas que no tienen representación legislativa definiendo quién va a ser el sucesor de Evo Morales? Ocurrió eso. Dirán, la Iglesia Católica ha propiciado esta reunión porque el país se encontraba en una situación al borde de la guerra civil, como se manejaba entonces, y había que hacer algo desde la institucionalidad fuera de la Asamblea Legislativa. Pero no. Más o menos a las 6 de la tarde llaman a Yanine Áñez para proponerle, recuerdo muy bien, el entonces Monseñor Arzobispo del Alto, Eugenio Scarpellini, le llama a través de uno de los representantes allá dentro de la reunión para decirle, señora Yanine Áñez, ¿usted está de acuerdo con asumir la presidencia del país? Si es para resolver la situación, claro que no, claro que sí, decía Yanine Áñez. A partir de entonces, ella ya se sabía que era presidenta del país. Era 10 de noviembre, la tarde en la que había renunciado Evo Morales. Ahí está la resolución, si volvemos. Dice, todas las autoridades jurisdiccionales en todos los tribunales departamentales de justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales, legales que les invisten, en el plazo de 24 horas, fíjense el plazo, computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de medidas cautelares personales de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra los ciudadanos Yanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga. Solamente esos 3 casos. Hasta que el mismo Romer Saucedo dijo que eran reclusos políticos, procesados políticos, perseguidos políticos. Volviendo a la historia. Entonces Yanine Áñez, sabiéndose presidenta, a la mañana del día siguiente, 11 de noviembre, toma un avión, ¿cierto? Un avión ya gestionado por
Luis Fernando Camacho a través de un emisario que le va a acompañar de Trinidad a Santa Cruz, de Santa Cruz a La Paz. Y al mediodía se reúne con Luis Fernando Camacho, ya se había instalado en los conflictos aquí en un hotel de La Paz. Pero Yanine Áñez, a partir de ese momento, ya se mostraba como presidenta. Por algo, una cápsula de seguridad la acompañó. La trajeron en un helicóptero del aeropuerto del Alto al colegio militar y sucesivamente. Pero a las 2 de la tarde ya se más o menos muestra como presidenta, llega a la Asamblea Legislativa con esta cápsula de seguridad, la recibe Arturo Murillo, la recibe Jorge Quiroga, y a partir de entonces se constituye en la próxima presidenta. Hubo negociaciones, sí, políticas a las que invitaron a Adriana Salvatierra, también estuvo Susana Rivero de parte de la alianza del partido de gobierno de entonces, y Teresa Morales. Teresa Morales nos ha dicho aquí en La Razón de que fue como oyente acompañando a Adriana Salvatierra, no fue parte de la reunión, solamente escuchó, pero a ella la han tomado en cuenta como interlocutores estas personas que habíamos nombrado anteriormente. Hasta que llegaron a la fecha del 12, en la mañana ya se habían cursado invitaciones al cuerpo diplomático para que en la tarde asuma la presidencia del país la señora Yanine Áñez. ¿Qué pasó a partir de las 6 de la tarde? Yanine Áñez intenta instalar una sesión en la Cámara de Senadores para asumir la presidencia del Senado. ¿Por qué? La Constitución de 2009 dice: la prelación para la sucesión es presidente a vicepresidente, de vicepresidente a presidente de la Cámara de Senadores, en este caso Adriana Salvatierra, y presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Víctor Borda. Víctor Borda, entre paréntesis, ha renunciado, fue el primero en renunciar, lo hizo a la 1:30 porque a su papá, a su hermano mejor, en Potosí le amenazaron con quemarlo. Estaba detenido por cívicos en Potosí. Fue el primero en renunciar. No se puede decir que Evo Morales ordenó la renuncia de estas autoridades legislativas. Renunció el primero, después Evo Morales. Entonces, ¿qué pasó el 12? Yanine Áñez convoca a esa sesión. Su secretario entonces era Víctor Hugo Zamora, que luego se convirtió en el ministro de Hidrocarburos. Le dice: señor secretario, por favor, informe si hay quórum. Y Víctor Hugo Zamora dice: señora presidenta, no hay quórum, porque entonces no estaba el movimiento al socialismo, solo estaban los legisladores de Unidad Demócrata, que era la alianza de Yanine Áñez, Unidad Demócrata de Rubén Costas y Samuel Doria Medina. Y Yanine Áñez enseguida se hace cargo de la presidencia. Ya que no hay quórum, entonces yo asumo la presidencia del Senado. Ya se habilita, entre comillas, como parte de la línea de sucesión. Baja al hemiciclo de diputados donde se instala la asamblea. En la asamblea tampoco hay quórum. No hay quórum en la asamblea legislativa. Pero Yanine Áñez ya tenía preparado sus 3 o 4 hojas de discurso. Argumenta de que hubo un vacío de poder. Por eso es que ella asume la presidencia, entendiendo de que correspondía a ella la prelación, la sucesión constitucional. No hace mención más que a la Constitución y al reglamento de la Asamblea Legislativa para hacerse cargo, sin quórum también, de la sucesión. Ese es el caso Golpe de Estado 2, por el que fue sentenciada a 10 años de prisión el año 2022. Los delitos, si me recuerdan, resoluciones contrarias a la Constitución, el primer delito en el que había incurrido Yanine Áñez, porque se zafó la ley para asumir la presidencia. Obviamente, los que estaban en contra del gobierno de Evo Morales, en contra del movimiento al socialismo, dijeron que fue, entre ellos Carlos Mesa, una sucesión perfecta, sucesión impecable, llamó. Nosotros siempre lo hemos dicho, hemos comentado, la que fue sucesión impecable fue precisamente la de Carlos Mesa. Ustedes recuerdan, el 17 de octubre de 2003, Carlos Mesa era vicepresidente del Estado, presidente era
Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia al huir del país, lo hace casi en el avión, manda su carta al Congreso, el Congreso a las 10 de la noche con 45 minutos lee la carta de Gonzalo Sánchez de Lozada, enseguida invita a Carlos Mesa para posesionarlo como presidente. Entonces era presidente del Congreso Ormando Vaca Díez. Asume posición y asume la presidencia del país. Esa fue sucesión impecable. También la de Tuto Quiroga, que en 2001, después de la renuncia por cáncer terminal de Banzer, él asume la presidencia por sucesión. ¿Y qué pasa con Tuto Quiroga? Para blindarse en la presidencia, manda una consulta al Tribunal Constitucional de entonces, que emite la resolución 003, 31 de julio, en el que el tribunal le dice que ante la ausencia del presidente, el vicepresidente asume ipso facto la presidencia. Si bien Yanine Áñez no argumentó eso en su discurso del 12 de noviembre, pero a lo largo de los días siguientes ha sustentado en esa resolución, declaración constitucional del Tribunal Constitucional de Tuto Quiroga. A ver si hay tiempo, voy a también comentarles eso. Pero así fue como llegó Yanine Áñez al poder, a través de la ruptura constitucional. Mucha gente rechaza de que se diga golpe de Estado. ¿Qué es una ruptura constitucional? Es un golpe de Estado. Alguien dijo aquí un golpe de Estado, los golpes de Estado eran golpes los de antes, dice, ¿no? Los golpes de Estado eran los de antes, dice. Pero no necesariamente un golpe de Estado puede ser armado o disparando contra el presidente, como ocurrió en las dictaduras de antes, o contra los movimientos sociales o contra los políticos. Pero este caso fue una ruptura constitucional que puede entenderse como golpe de Estado. Por eso es que fue sentenciada Yanine Áñez. ¿Y qué pasó con Luis Fernando Camacho? Ustedes saben, luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, hubo algunos problemas. El TREP, ustedes saben qué es el TREP. Creo que a estas alturas de tanta experiencia en la votación ya sabemos qué es el TREP. El TREP es el sistema de transmisión de resultados preliminares que sirve como información preliminar para el público y no quede a oscuras el día de la elección. Ese sistema no es vinculante al cómputo. Ha funcionado el CIREPRE en las elecciones del 17 de agosto. Ese mismo sistema tuvo un parón la noche del 20 de octubre de 2019. Y a raíz de ese parón se armó el escándalo, dijeron que fue fraude, ahí irrumpió la OEA, el mismo Luis Almagro. Yo me conozco el tema porque he estudiado los hechos entonces, he estado de cerca en la cobertura de entonces, y luego posteriormente entendí también a través de otras lecturas por qué se había propiciado la idea del fraude y de la manipulación de resultados. Pero bueno, al día siguiente se moviliza la gente. ¿Se acuerdan de cuando Carlos Mesa llamó a hacer vigilia en los tribunales electorales? Marco Pumari también estuvo en eso. Luis Fernando Camacho llama a movilización cívica, paro indefinido del comité cívico el martes. Y a raíz de eso aparece Luis Fernando Camacho. Ustedes recuerdan, Luis Fernando Camacho había sido electo en febrero, marzo de ese año como presidente del Comité Pro Santa Cruz y tuvo preponderancia, su liderazgo, y consiguientemente fue el protagonista de la crisis postelectoral de 2019. ¿Qué hace Luis Fernando Camacho desde Santa Cruz? Empieza a movilizar a comités cívicos del país, llama a la renuncia de Evo Morales, le redacta. Ahorita si escuchamos esto, si nos da tiempo, este video es develador. En La Razón hemos publicado de principio a fin la redacción de este video. Entonces llama a Evo Morales a renunciar. Incluso dice, tengo la carta, voy a llevar a la paz en el Cristo. Dice, a mi vuelta Evo Morales ya no va a estar en el poder. Va a firmar la carta. Redacta Luis Fernando Camacho la carta de renuncia para Evo Morales.
Intenta llegar una primera vez el 5 de noviembre, no lo logra, vuelve a Santa Cruz, el 6 de noviembre intenta hasta que llega a La Paz y se instala a través de unas 50 personas jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista y otros convocados, pasajes pagados por él. Las investigaciones han establecido de que eran 7,9 millones de dólares los que gastó Luis Fernando Camacho, incluso a través del Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Funcionarios del Comité Pro Santa Cruz dispusieron esos recursos, no sé si serán esos recursos del comité, nunca han dicho que fue así, sino que retiró ese dinero Luis Fernando Camacho del Banco Ganadero, de su propia cuenta. Los dispuso a través de funcionarios o de empleados del Comité Pro Santa Cruz para pagar 2 hoteles en La Paz, el Hotel Calacoto y el Hotel Casa Grande, así se llama el de Calacoto también, donde estuvieron alojados varios jóvenes, algunos directivos del Comité Pro Santa Cruz, incluso contratados de seguridad para Luis Fernando Camacho. Hoteles, comida, seguridad con ese monto. Las investigaciones han establecido eso. Por algo se entendía que habían varios casos de acoso a instituciones del Estado. ¿Se acuerdan? El acoso aquí al Ministerio de Minería o de Agua, a la Defensoría del Pueblo, a Canal 7. Jóvenes decían, salgan de aquí, porque una de las resoluciones del Cabildo de Santa Cruz era bloquear más bien las instituciones del Estado. Estuvo en esas Camacho. También Camacho ha sugerido que la decana del Tribunal Supremo de Justicia, una tarijeña, no recuerdo el nombre, asuma la presidencia del país entonces. Uno pregunta, la sucesión termina en el presidente de la Cámara de Diputados, la prelación. Luego ha sugerido una junta de notables, así llamó, para que se haga cargo del país. También en el video que hace instantes mostró Joaquín, ese video fue del 27 de diciembre, en ese video él cuenta a sus fraternos, amigos de la fraternidad en Santa Cruz, de cómo habían sucedido los hechos. Y en una parte del video, Luis Fernando Camacho dice, mi papá cerró con militares y policías. ¿Para qué? Para que la policía no pudiera intervenir en los conflictos que el mismo Camacho estaba propiciando, participando. Eso se entendió de que ya tenía acuerdos con militares. Y por eso también en el video dice, parte de los acuerdos con los militares fue que el próximo ministro de Defensa sea Luis Fernando López, como ocurrió en el gobierno de Yanine Áñez. En este video que estamos chequeando nada más, también admite que Luis Fernando Camacho se había acercado a un alto dirigente minero, no sabemos, aunque sospechamos, para que él movilice a 6,000 mineros para tumbar a Evo Morales. Dice él, si no renuncia hasta el lunes, nosotros vamos a ingresar al Palacio de Gobierno con 6,000 mineros y tumbar a dinamitazos a Evo Morales. Dice en el video. Por eso se le acusa en el caso Golpe de Estado 1, que se refiere a hechos precedentes a la renuncia de Evo Morales. Y lo último, que hace el 10 de noviembre, antes de que renuncie Evo Morales, Luis Fernando Camacho logra ingresar, después de haber cerrado con militares, con policías, eso está en el cuaderno de investigaciones, tomar el Palacio de Gobierno. Entra al Palacio de Gobierno ¿con quién? Con Marco Pumari, con Eduardo León, el abogado, ¿se acuerdan? Y planta la bandera tricolor allí en el escudo del hall principal del Palacio quemado. Lleva una Biblia y también la carta. Besa como besó el otro día el aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz, para asumir ya el poder. Minutos después, Evo Morales renuncia en Chimoré, conjuntamente con, ahí está, la tricolor, la Biblia, la carta de renuncia. Ahí está el que apunta, es el abogado Eduardo León, quien fue abogado de José Luis Paredes, aliado de Samuel Doria Medina,
y quiso ser abogado de... No, creo que sí, fue abogado también de Gabriela Zapata. Esta foto es icónica. Esta misma fotografía ha sido graficada en la fraternidad de Luis Fernando Camacho el 27 de diciembre de 2019, en un mural. Le han invitado a Camacho para develar el mural y allí obviamente se emociona Camacho y cuenta detalle a detalle cómo había actuado en 2019 con algunos militares, con algunos policías, los policías que dejaron de ser policías porque él dice unos 8 se han sumado a nuestra causa, han dejado el uniforme y estaban con nosotros. Por algo se entiende que él estuvo rodeado de policías en las movilizaciones que tuvo en la ciudad de La Paz. Luego, en su libro, Yanine Áñez dice que quien tenía que autorizar el nombramiento de ministros fue Luis Fernando Camacho, a través de Jerjes Justiniano. Jerjes Justiniano, Atalá, fue su ministro de la presidencia. Renunció por algunos problemas después de algunos meses de gestión. Ni siquiera algunos meses, un par de meses a lo máximo. Esa es otra historia. ¿Qué pasó con Marco Pumari? Voy a intentar buscar en el transcurso de esta mi conversación con ustedes, amigos, el video en el que Marco Pumari, ahí está, este es el video en el momento en que irrumpe en el conteo de votos ante la presencia de observadores de la OEA. Entre esos observadores había una funcionaria chilena. Escuchemos esto. Todas, ahí están. Ahí están. Todos esos cajones. Los de la prensa han ido, señora. Está en su caso, que incomoda un poquito. No dé mala información, señor Pumari. Pero en este momento hemos ido a verificar. Están diciendo que son actas. Nosotros vamos a llamar a Qué atrevido, entra y sale como en su casa. Esto es nuestra casa, es una institución pública. Pero Esto es una institución pública. no puede venir a gritar. Es una institución pública. Estamos en algo de buen gobierno. Te pago por trabajar. Por favor, quiero que nos explique el Tribunal Departamental Electoral qué están haciendo todas las papeletas allá al frente. Todas las actas. En un domicilio particular. Es un circo nada más. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Todos, ¿qué están escrutando en este momento? ¿Qué actas están escrutando? Si todas están allá, hasta del recinto donde yo he votado. No se han clasificado. Todas, ahí están. Ahí están. Todos esos cajones. Los de la prensa han ido. Ahí está, es el momento en que más bien Marco Pumari irrumpe diciendo que el Tribunal Electoral Departamental de Potosí había estado guardando papeletas en un domicilio particular. Lo han aclarado en su momento y las investigaciones han ratificado que ese domicilio particular era contratado por el Tribunal Electoral Departamental de forma legal. ¿Para qué? Para que estuviera ahí almacenado el material electoral. Pero Marco Pumari no entendió eso y dijo que están escondiendo, armando el fraude en un domicilio particular. Pero después de esta intervención, de esta irrupción de Marco Pumari, hay un segundo momento en el que sale ante sus militantes y seguidores Marco Pumari para decir que hemos acordado con la policía nos ha cedido la gestión del Tribunal Electoral Departamental, el Tribunal Departamental está a nuestro cargo, y después de eso, ¿qué pasó? Apareció incendiado el Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Escuchemos esta partecita de Marco Pumari. He hablado con el comandante departamental de la policía. Él ha indicado que no va a ir en contra del pueblo. Me ha dado una opción. ¿De qué? Compañeros, nos ha dado una opción. En este momento nos deja la responsabilidad del Tribunal Departamental y él repliega a toda la policía en este momento. Ahí está. En este momento dice, nos da la responsabilidad de todo el Tribunal Departamental Electoral y se repliega a la policía. Pero horas después o minutos después, este mismo edificio aparece quemado. A raíz de este acto, presuntamente ilícito diríamos, ha sido él acusado en un segundo proceso, dentro del caso Golpe de Estado 1.
Recuerden, ustedes el viernes, a raíz de este proceso, le han dado libertad de la cárcel y detención domiciliaria en su casa. En su casa. Por estos hechos, precisamente, estas 3 personas fueron acusadas, investigadas, en los casos golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2. Estos hechos, ahí está cómo una persona cae del edificio incendiándose del Tribunal Departamental Electoral. Entonces, estos hechos no fueron considerados en la absolución o libertad de estas 3 personas la semana pasada. Seguramente las investigaciones continuarán. Ojalá que en algún momento haya fallo y sentencia en el caso de Pumari y Camacho y en el caso de Yanine Áñez, juicio de responsabilidades. Pero ¿qué pasó con Yanine Áñez? También ha sido liberada de 2 casos graves que han ocurrido en el país. La masacre de Sacaba y la masacre de Sencata. Tiene también sus elementos que analizar. Un día antes de la masacre de Sacaba, Yanine Áñez firmó el decreto 4078, cuyo artículo 3 decía, palabras más, palabras menos, que los uniformados que participaran de estas intervenciones serán eximidas penalmente. O sea, no habría investigación posterior a través de la justicia ordinaria en caso de que incurrieran en algún delito en la intervención militar, policial. Por ese decreto, precisamente, también Yanine Áñez ha sido acusada en el caso golpe de Estado 1. Al día siguiente, el 15 de noviembre, ocurre la masacre de Sacaba. ¿Se acuerdan ustedes? La intervención policial militar dejó 10 muertos, entre ellos un par de casos, creo que un caso bajo ejecución sumaria. ¿Qué es una ejecución sumaria? Disparar a alguien sin que tenga opción la víctima de defenderse, hasta por la espalda le dispararon. Por eso decía Arturo Murillo, ellos se dispararon por la espalda. ¿Cómo una bala va a dar la vuelta y llegar a la espalda? Decía en tono de ironía en su momento. Y 4 días después, el 19 de noviembre, ocurre la masacre de Sencata, también con 10 fallecidos. Y Yanine Áñez el otro día decía, el decreto no decía matar, pero el decreto decía liberar de culpa penal a los militares y policías que intervinieran en estos conflictos. Ese es el caso Sacaba y ese es el caso Sencata. Estos hechos seguramente van a tener que ser investigados nuevamente, ya seguramente bajo otro régimen, con una justicia independiente, como dijo Romer Saucedo. Lamentablemente teníamos una entrevista con Romer Saucedo, se suspendió la entrevista, y porque ha dicho él, por fin recuperamos la independencia. Para estos y otros miles de casos pendientes de resolución, especialmente referentes a detención preventiva. Y ayer, Romer Saucedo coincidió en Montero con Luis Fernando Camacho. Hay un abrazo que seguramente se va a convertir en viral y también emblemático entre Romer Saucedo y Luis Fernando Camacho. En sus declaraciones no solamente dijo que el tribunal, con estas resoluciones de liberación de estas 3 personas, ha cobrado independencia, sino que invitó a los, entre comillas, exiliados a volver al país. Hay varios exiliados, como llaman en la oposición, pero en nuestro criterio son autoexiliados. Entre ellos estuvo Arturo Murillo, que salió del país el 5 de noviembre de 2020, con rumbo desconocido junto a Luis Fernando López. Habían estado pues en estas andanzas por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Este es el abrazo emblemático de ayer en Montero. Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, después de recuperar sus funciones. Entonces, volviendo a Arturo Murillo se fue con el dinero del sobreprecio de material antidisturbio que había comprado el Ministerio de Defensa, entonces era ministro Luis Fernando López. Se autoexiliaron, uno en Estados Unidos y el otro en Brasil. Ahora aparentemente se encuentra en Paraguay. Y así sucesivamente otros casos, como el caso de Navarro. Navarro es, ¿no?, el exalcalde de Rurrenabaque.
no recuerdo el nombre, el que era ministro de la presidencia, también está fuera del país. Karen Longarich está fuera del país. Calimán está fuera del país. Y varios nombres. Seguramente a ellos Romer Saucedo ha dicho que vuelvan al país, que los exiliados vuelvan al país, porque estamos en otra situación política en el país. Yerko Núñez, caramba, qué memoria que tengo, que me falló. Yerko Núñez también es otro de los que se encuentra fuera del país. Son las 9 de la mañana con 15 minutos en la radio. Queríamos hacer este repaso de la historia de estas 3 personas que han sido beneficiadas en procesos express esta semana. Algunos con libertad pura y simple, en un caso, por ejemplo, golpe de Estado 1, Marco Antonio Pumari, y detención domiciliaria en el caso de la toma y quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Luis Fernando Camacho ha sido beneficiado con detención domiciliaria en 4 casos, 2 relativos a su gestión y uno, el caso golpe de Estado 1, en La Paz, 3 relativos a su gestión y uno el caso golpe de Estado 1. Y Yanine Áñez ha sido liberada de culpa y el juez ha anulado los obrados del proceso ordinario en los casos Sacaba y Sencata. Ya está en juicio de responsabilidades en el caso Eva y otros casos más que ella llamó caso Patraña 1, caso Patraña 2, caso Patraña 3, caso Patraña 4. ¿Qué va a ocurrir en el transcurso del siguiente gobierno? Uno va a esperar justicia seguramente, pero lo que llama la atención es que ¿en qué van a quedar las víctimas de Sacaba y Sencata? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha hecho un análisis de todos los hechos de 2019 de violación de los derechos humanos y de violencia política, han pedido al Estado boliviano que investigue estos casos y otorgue justicia a las víctimas, reparación judicial. Y las víctimas, tanto de Sacaba, de Sencata, de Ovejullo, de la zona sur, todavía siguen esperando justicia.